Muy buenos días, curso. Este pequeño video es para repasar las características de los cuentos maravillosos, que es el tema que estamos tratando ahora, y sobre todo para despejar cualquier tipo de dudas y que puedan realizar tranquilamente la siguiente tarea que vamos a tener. Entonces, los cuentos maravillosos son un tipo especial de cuentos en el que el autor no se encarga solamente de recrear la realidad, sino que vamos a tener un mundo con sus propias leyes, ¿sí? En los cuentos maravillosos vamos a tener un mundo con leyes propias. Vamos a aceptar las cosas mágicas que sucedan en ese cuento sin cuestionárnoslas porque sabemos que son parte del mundo de los cuentos maravillosos. Estos cuentos suelen tener un final feliz y transmiten valores importantes para la sociedad en la que están circulando, ¿sí? Por ejemplo, un valor importante que transmite el príncipe feliz es el valor de la humildad, el valor de preocuparse por los demás, de compartir. Entonces, ¿de dónde surgen estos cuentos maravillosos? Los cuentos maravillosos surgieron como relatos orales tradicionales de distintas sociedades y como son orales, algunos compiladores después tardíamente se encargaron de ponerlas por escrito. Por eso hay una serie de características que tienen que responden a esta característica de la oralidad. Por ejemplo, las repeticiones y otras cosas que vamos a seguir viendo. Estos cuentos los podemos clasificar así como una serie extensa de cuentos porque tienen una serie de características que los distinguen, ¿sí? Por ejemplo, que tienen leyes propias, que en estos mundos suceden cosas que no suceden en otros cuentos. Por otro lado, tienen un tiempo y espacio inciertos. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos cuentos específicamente no nos dicen en dónde transcurre la acción, no nos dicen en qué tiempo histórico, no nos dicen en qué año transcurren, tampoco nos dicen una localidad, una localización específica que podamos encontrar en un mapa, ¿sí? Por ejemplo, en El Príncipe Feliz no nos dicen que el Príncipe Feliz o que esta ciudad se encuentra en Argentina o en Córdoba. No nos dicen nada de eso. O sea, simplemente hay una ciudad en la que existe un castillo, en la que existen personas con muchísimo dinero y otras personas que no lo tienen. Por otro lado, en los cuentos existen fórmulas de apertura y de cierre. La más habitual es la fórmula del había una vez para comenzar los cuentos y las más habituales para cierre son las de había una vez, vivieron felices y comieron perdices. Este tipo de fórmulas las van a encontrar, las pueden reconocer en la extensa variedad de cuentos maravillosos que ustedes conocen como Caperucita Roja, como Cenicienta, Blancanieves. Pueden empezar con este tipo de fórmulas, ¿sí? Si empiezan todas de la misma manera, es más fácil recordar estas fórmulas de apertura y de cierre para el narrador que les esté contando en ese momento. Por otro lado, lo que vamos a encontrar en los cuentos maravillosos son los narradores omniscientes, ¿sí? Narrador omnisciente, ¿qué quiere decir? Que quien nos cuenta la historia, ¿sí? Después vamos a profundizar bien qué es el narrador. Quien nos cuenta la historia conoce todo, sobre todos los personajes. Nos puede hablar detalladamente sobre cada uno de los personajes, qué es lo que hacen, qué es lo que sienten, qué cosas dicen, ¿sí? Eso quiere decir narrador omnisciente. Y por último tenemos el recurso de la repetición, ¿sí? ¿Qué quiere decir la repetición? Por ejemplo, en el cuento de El Príncipe Feliz tenemos varias veces en las que se repite la misma acción. Por ejemplo, 3 veces el Príncipe Feliz le pide a la golondrina que le ayude a repartir sus cosas, sus objetos, sus 2 zafiros y el rubí de su espada a distintos personajes, ¿sí? Eso ocurre 3 veces. La primera vez empieza con el rubí, después hay 2 zafiros. Otro ejemplo es cuando el príncipe feliz siempre le llama a la golondrina, 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 golondrinita, ¿sí? 3 veces repite el nombre de la golondrina. Y cada vez que el príncipe feliz introduce esta fórmula, la golondrina le está pidiendo algo a la golondrina, le está pidiendo que realice uno de estos viajes, ¿sí? Estas repeticiones le van a dar a la historia ritmo, es decir, una cierta progresión de los hechos, ¿sí? Hay una cierta progresión de los hechos que va a estar marcada por esta repetición, hace que la acción progrese y favorecen también la memorización del cuento, que es lo más importante dentro de la transmisión oral, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos en los cuentos maravillosos para poder distinguirlos? En los cuentos maravillosos vamos a tener no solamente esta serie de características que mencionamos recién, sino también una serie de personajes maravillosos, ¿sí? Estos personajes los podemos distinguir tranquilamente en cualquier cuento maravilloso. Vamos a encontrar sí o sí estos 3 tipos de personaje y un bien deseado que el personaje principal
persigue, ¿sí? El primer personaje, el primer típico personaje que aparece en los cuentos maravillosos es el héroe. El héroe va a ser el protagonista de la historia y es en quien está centrada la acción. Además, el héroe es quien tiene que superar la prueba o la dificultad que se le presenta. Por ejemplo, en El Príncipe Feliz, la dificultad que encuentra el héroe es que él quiere ayudar a los demás de la ciudad, pero no puede hacerlo porque es una estatua y no puede moverse. ¿Qué otra cosa tenemos dentro de los cuentos maravillosos? A un ayudante, ¿sí? Un ayudante se va a encargar de exactamente eso, ayudar a un héroe a atravesar las pruebas, a veces dándole un objeto o a veces simplemente ofreciéndole su ayuda. Por ejemplo, en El Príncipe Feliz tenemos como ayudante a la golondrina, ¿sí? La golondrina es el personaje por el cual el héroe puede cumplir con sus pruebas, con su objetivo dentro del cuento. Después tenemos a un oponente, ¿sí? Tenemos por lo general oponentes en los cuentos. Por ejemplo, en La Caperucita Roja, el oponente de La Caperucita Roja es el lobo feroz. Aquí en este cuento no encontramos algún oponente en el del Príncipe Feliz, no tenemos un oponente claramente distinguido. Y los oponentes son entonces una persona, situación adversa para el pueblo o para el héroe. Por ejemplo, en La Caperucita Roja, el lobo es una situación adversa para la protagonista, ¿sí? Porque ella quiere atravesar el bosque y el lobo se lo impide y al mismo tiempo va a comerse a su abuelita y todo lo que conocemos sobre ese cuento. Por último, dentro de los cuentos maravillosos vamos a tener un bien deseado, ¿sí? Hay algo que estos personajes, que el héroe, el personaje principal, desea y que es lo que mueve al personaje a la acción, ¿sí? El héroe está movido a la acción por este bien deseado que quiere conseguir. Este bien deseado puede tratarse de una persona, puede tratarse de una doncella con la que quiere casarse el héroe, puede tratarse de un objeto, conseguir la espada más importante de esa historia, o puede ser un ideal, ¿sí? ¿Cuál es el ideal que persigue entonces el príncipe feliz en este cuento? El ideal que persigue es el de la justicia o el de la felicidad para toda la ciudadanía y todo el pueblo del cuento del príncipe feliz, ¿sí? Bien, estas son, para repasar así en general, las características de los cuentos maravillosos. Espero que haya quedado muchísimo más claro. Esto es algo que vamos a seguir viendo en nuestra próxima actividad y bueno, espero que les sirva un montón. Muchísimas gracias. Chao, chao.